Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros. aquí mira. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Dios te salve María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres Llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Muerte, ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas que están más necesitadas del perdón y la misericordia de Dios, y por las que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglo de los siglos. Amén.
Saludamos a nuestra Madre del Cielo bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti, con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mirad, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Habéis oído hablar de la paciencia de Job, y ya sabéis el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Volvió a rezar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongo mi esperanza y confío en su palabra. Su gozo es la ley del Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Su gozo es la ley del Señor,
Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Permaneced en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Hoy, 15 de mayo, estamos celebrando la memoria de San Isidro Labrador, que es el patrono de los campos y la agricultura en España. No es el patrono de España, sino es de los campos y de toda la agricultura. Lo proclamó el Papa Juan XXIII. Aunque la celebración de San Isidro es muy, muy antigua, yo diría que está muy ligada a la historia de España como tal, especialmente todo lo que es la parte de Castilla, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja. Esa parte que es la nuestra, bueno, en parte, hay mucha gente que también tiene mucha tradición del sur, pero la gente que vino para acá, para América, vino mucha de Galicia, mucho gallego, vino mucho castellano, la parte de León y demás, y también algunos del sur, que es lo que es Sevilla, sevillano. Alguna influencia catalana y vasca, pero a nosotros lo que más nos llegaron fueron gallegos. Galicia vino mucho para acá. Y ellos trajeron, ¿verdad?, su cultura, sus tradiciones, su religión, el idioma, que a nosotros, como vinieron tantos castellanos, nos tocó el castellano. Si hubieran venido para acá vasco, estaríamos hablando vasco, porque España es uno de esos países que tiene por lo menos, creo que son 8 idiomas oficiales. Cuidado, no le digan que son dialectos porque te caen encima, ¿eh? El catalán es un idioma, el vasco es un idioma, el gallego es un idioma, el castellano es un idioma. Nosotros, de hecho, no hablamos español, hablamos castellano. Y si ustedes escuchan lo que yo digo, yo nunca digo, no, porque nosotros que hablamos español. Yo no hablo español, yo hablo castellano. Si hablara todos los idiomas de España, hablaría español. Yo no nada más que hablo castellano.
Yo no hablo ningún otro idioma de España, porque a mí me vino la parte, mis abuelos son gallegos, mi madre, y la parte de Castilla. Y en esa parte está muy arraigada esta devoción a San Isidro. Por el campo hay mucha agricultura también. Y la tradición viene sobre todo, acuérdense que esto se cantaba, San Isidro labrador, quita el agua y pon el sol. Así que esto hay que decirlo mucho este fin de semana. Así que desde ahora vamos a decirle, San Isidro labrador, quita el agua y pon el sol. Desde ahora hay que decírselo. Así que, y lo bonito de esta vida, de hecho, la festividad hoy en día se celebra. Hoy Madrid estar en Madrid hoy es una delicia, porque hay verbenas y comidas y cosas. Es un santo pueblerino. En España hay santos que son muy pueblerinos. Mañana es el otro. Mañana cuando vean a la gente de la cocina, felicítela, porque mañana es San Pascual Bailón. O sea, son santos que a la gente le da mucho. Y primeramente porque la gente sencilla, especialmente en un tiempo dado, eran campesinos. Y claro, pues se identificó mucho. Pero la fiesta hoy, y es una cosa muy bonita, y fue también parte de lo que hizo el Papa Juan XXIII cuando lo proclamó santo, patrono del campo y de la agricultura española, que se celebrara la fiesta doble, porque él se casó con una dama que se llamó María de las Cabezas, y por lo tanto la fiesta es de San Isidro y Santa María de las Cabezas. Así que la dejaron fuera, pero hoy se celebra, porque han querido, y esto tuvo mucho que ver con el Papa Juan Pablo II, que hubiera más matrimonios, más laicos, que le dieran sentido que la santidad no es monopolio del clero. Y eso me lleva a la breve reflexión de hoy. Hoy en día yo creo que hace mucha falta en tantas cosas que hay que yo creo que darle otro nuevo vistazo. Hay muchas cosas que se han estropeado y que se ha perdido el sentido. El cambio fue tan grande de los 60 para acá que muchas cosas han perdido el sentido. Una de esas cosas es el trabajo. Desde la calidad en el trabajo se ha perdido mucho. Fíjense, y usted lo ve en el diario vivir. Hoy en día, un buen trabajo bien hecho no es común, pagándolo. Porque la gente ya no encuentra orgullo en lo que hace. Ustedes ven que hay construcciones, hay obras, y tú ves que años que todavía están ahí. Estas casas de country club, fíjense, por aquí pasó María. Y yo me acuerdo, salvo, ¿verdad?, los estragos de la fauna y la cuestión y los árboles, aquí no pasó nada. Pero es que esta parte de country club sí son muy bien hechas. Esto es concreto armado. La única forma que se puede construir en Puerto Rico. Pero ¿qué pasó? Ya vinieron los otros años, que es Wilson Board y todas esas cosas. Eso es una basura, eso no. ¿Dónde hubo los estragos aquí? Búsquenlo. En mucha ingeniería, mucha arquitectura muy mal hecha. Porque aquí lo que es fabrica por montones, o sea, no hay sentido. Fíjense que aquí hay un sistema de drenaje tal, aquí no hubieron inundaciones. Por aquí no hubieron inundaciones. Porque cuando se hizo esto, se hizo con todos los de la ley. Un buen drenaje, un buen concreto armado, ¿entiende? O sea, fíjense que por aquí pasó el devastador huracán María. Y mire, aquí yo no he visto que haya habido que hacer nada. Porque cuando se hizo bien. Y el albañil que lo hizo tenía orgullo de lo que hizo. Y el que hizo la plomería tenía orgullo de lo que hizo. Eso se perdió hoy. Yo no digo que todo el mundo, pero yo diría que la generalidad de la gente hoy no tiene orgullo en lo que hace, porque no tiene una visión del trabajo. No lo tiene, la perdimos. ¿Por qué trabajo? Para ganar chavo. Y eso es fatal, porque es que eso no puede, porque hay tantos factores en lo que es el mundo del trabajo y la gente perdió muchos de ellos.
Entonces por eso frases como, señorita, lo que está ahí, esa frase, ¿ve? No, esa no es la respuesta, hijita. ¿En qué le puedo servir? ¿Ve? Fíjense que es lo mismo, pero una cosa, lo que está ahí, y lo otro es en qué le puedo servir, en qué le puedo ayudar. Y eso ha entrado también en la iglesia. Ha entrado. Apaguen la luz, esto y lo otro. Porque la gente hoy va a lo suyo. No hay comprensión de que el trabajo que yo hago no solamente me afecta el pecunio mío, si es lo que yo voy a hacer de dinero, afecta el mundo que yo estoy construyendo para el que viene detrás. O sea, la gente que hizo este pedazo de country club no estaba pensando solamente en ellos, sino que viniera un hijo, un nieto, que pudiera heredar lo que ellos hicieron. Y por eso el que está aquí en la casa de la abuela tiene la misma casa que tuvo la abuela. Pero hoy en día no. Hoy es, yo voy a lo mío y el que venga atrás que bregue. Y baja a las iglesias, por eso en las iglesias ya no hay voluntariado. Porque la gente viene a lo suyo. Y esto yo no tengo el tiempo ni es el momento, pero es tan importante la visión que uno tenga de lo que uno es y lo que uno hace, porque eso define todo lo que uno va a desempeñar en la vida. Cómo yo veo mi trabajo, cómo yo veo mi aportación. Hay gente que si no tiene algo que le envuelve, no lo hace. O sea, en la famosa cosa, mira, hay un papel, yo no lo tiré en el piso, pero hijo, no es que tú lo hayas tirado en el piso. Es que si tú lo puedes recoger, es un papel menos en el piso. No. Es la persona que te choca en un parqueo. Antiguamente te ponían un papelito. ¿Se acuerda? Cuando la gente era normal y decente, decía, no pude encontrarlo porque a veces era un centro comercial, pero aquí está mi teléfono para que usted me llame. Hoy no. A mí qué me importa, ¿ve? Y si ustedes se dan cuenta, miren el Puerto Rico de hoy. Ya son 5 personas que han venido conmigo, algunos visitantes puertorriqueños, nadie de afuera. Dice, padre, qué deteriorado está Puerto Rico. Yo, claro, pues aquí la gente cogió, cerró la casa y se fue. Si no, un día traten, ahora mismo cuando vayan a ver todos los for sales que hay. O sea, no hubo, porque yo me puedo ir de Puerto Rico, pero vete pensando en lo que dejas. No, me voy. O sea, entonces estas cosas, lo que a mí me preocupa es cómo la gente está viviendo la fe. Yo, gracias a Dios, mi formación fue, usted quiere poder decirle, muy encarnada. Yo vengo de una teología que la vida es la religión. Yo, gracias a Dios, no me tocó esto de que yo puedo vivir esto como a mí me da la gana y sentirme que yo estoy cerca de Dios. No puedo. O sea, yo no vengo de una religión de protagonismo. Si no tienes que ver conmigo, no cuentes conmigo. No, yo no vengo de ahí. Porque creo que mis profesores y curas y todo el mundo que tuvo que ver conmigo estaban muy claros que la vida es mi religión. ¿Cómo yo le rindo pleitesía y adoración y yo estoy tranquilo y en paz en mi relación con Dios? Porque yo estoy poniendo mi vida al servicio de Dios. No es la religión que yo veo. No, porque, señor, usted no está todo el día con una Biblia bajo el brazo, ni con la comunión en la boca, ni con una estampita en la mano, ni un rosario en el bolsillo. Usted tiene que trabajar con una computadora, un laptop, un martillo, una cazuela. Usted tiene un mundo. Y eso no es religión. Por no haberlo visto ahí, estamos aquí. Lo hemos reducido aquí. Entonces esa gente que es muy calambuca y muy cosa, y entonces allá afuera es otra cosa. Por eso podemos decir que somos católicos aquí, pero cuando vamos a votar, votamos por alguien que es abortista y cree en todas las porquerías esas. Yo lo entiendo porque divorciamos la vida de la religión. Y este hombre al cual hoy celebramos, yo me imagino, porque es que es lo más normal, era analfabeto. Un hombre que trabajaba y vivía de la tierra. Pero a través de la tierra, que es lo más lindo, no vamos a entrar ahora en particularidades de San Isidro y su mujer Santa María.
Pero lo bonito de Dios es que esta gente sí iban a misa diaria, con una misa que era en latín, y no se dormían, ni estaban nada de eso, ni estaban texteando, ni nada de eso. Era gente que iba a misa y aunque no entendía el idioma, participaban de la misa. Eso dice mucho, porque ahora hay coro y hay cosas, y la gente está en el mundo de la lalandia. Y no llegaban tarde, ni se iban más temprano. Pero eran gente que eran temerosas de Dios. ¿Y qué hizo San Isidro? Unir al campo, a la siembra, al cuidado, a los inviernos esos crudísimos que hay en Castilla, que ese frío sabroso de eso que se te congela hasta el dedo gordo de pie. Esa gente que no tenía calefacción. Es como lo hicieron. La palabra se las voy a regalar ahí para que ustedes la puedan llevar hoy a casa. Integración. Apunte, integraron la vida con el mensaje. Hicieron de su vida el evangelio. Ese es el mensaje. Hicieron de su vida su religión. Que eso es el cristianismo. Nosotros hemos clericalizado, hemos, no sé, vistificado el cristianismo. Es una religión tan humana, tan encarnada. O sea, es un niñito. Todo es el hombre, el mundo. Dios viene a santificar el mundo. Y desgraciadamente nos hemos vuelto gente como, por eso estamos con tanto fundamentalismo y tanta cosa, y tantos embrollos y tantos líos en la iglesia, porque mi vida es mi manera de, ¿cómo yo sé que yo estoy agradando a Dios? ¿Cómo tú sabes que tú estás agradando a Dios? Porque tú eres ministro de la Eucaristía. ¿Cuántas horas al día y a la semana tú eres ministro? Vamos a poner 1 o 2. Estamos hablando de la semana. ¿Y el resto de la semana? El resto de la semana es tu profesión. O sea, más tiempo tú estás en el mundo que en la iglesia, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿estoy mundanizado? No, estoy cristianizando el mundo en que yo vivo. Esto es hoy. Después de ir a misa diaria, iba para el campo. Y trabajar en el campo es un trabajo bien duro. Pues tienes que levantarle tempranito. Y si hay granizo, los que hemos tenido algún tipo de contacto con gente, el trabajo del campo es muy arduo. Porque que si estás sembrando, si hay un granizo, es horrible. Yo viví en California y sabes que California es muy famosa por el vino, los viñedos. Y en California, de vez en cuando, es un frío muy raro, y de vez en cuando hay como un granizado, y eso es fatal para los viñedos, pero fatal. Entonces usted va, es muy lindo, todo ese Napa Valley es bellísimo. Si van un día a California, busquen una excursión que lo llevan a catar vinos y todo. Entonces ellos tienen como unas especies de bombillas. Entonces tienen como unas alarmas. Y cuando se está sintiendo, porque eso es de un momento para otro, tú puedes estar durmiendo y de pronto así, y empieza. Entonces empiezan a correr, a aprender esas cosas. Y alguna gente, a veces los mismos campesinos, se ponen unas alas, que son como unas alas, porque aquí están los ventiladores, ¿sabes? Que hay como unos pasillos, ¿no? O sea, entonces ellos vienen así por los pasillos, con esas alas, para meter calor, para que no se frisen los viñedos. Y usted tiene que estar, entonces, yo tengo un viñedo, me voy. No puedes. Y eso también con los tomates, con la china. Y hay gente todavía así, Con todos los inventos, usted no puede tener un invento que evite el granizado. Campo fuerte. Sin embargo, hay gente que vive para sus campos. Y allí encuentran a Dios. Y este hombre se santifica en el campo. Y yo nada más que le voy a dejar con una pregunta. ¿Usted se está santificando en lo que usted está haciendo? ¿O usted está todo el día lamentándose por lo que usted tiene que hacer durante el día? Por mucho que se lamente, es lo que tiene que hacer durante el día. Y ojalá que San Isidro interceda para que entendamos que haciendo el bien y haciéndolo bien
lo que hacemos en el día es que podemos darle la gloria a Dios y santificar nuestras almas. Amén. Ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras peticiones. Pidamos a Dios para que los campos sean generosos en sus cosechas y a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Oremos al Señor. Para que el espíritu de oración y de generosidad que resplandeció en la vida de San Isidro Labrador y en Santa María de las Cabezas, reviva en los hombres del campo y en cada uno de los cristianos el amor al trabajo de cada día. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos. Hoy estamos pidiendo durante toda esta semana por quien fue nuestro diácono por muchos años, el diácono Ángel Rivera, por todas las almas de los fieles difuntos, especialmente por las almas que están en el purgatorio, para que transformados en la gloria gocen de la eterna felicidad de Dios. Oremos al Señor. Por todos los que van a asistir a nuestra convivencia, los recursos, todas las personas que durante todos estos días han estado preparándose, los ministros, los monaguillos, todo el mundo, y sobre todo para todos nosotros que hemos sido ungidos, hemos tenido el taller, hemos tenido la ceremonia de iniciación este sábado que fue espectacular. Todo esto que hemos hecho, que ya nos tiene preparados, y para que cada uno esté disponible para que Dios haga en nosotros su obra, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tuyas todas y cada una de estas peticiones que te hemos presentado con un corazón confiado en Jesucristo nuestro Señor. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y de vino, frutos de la tierra que cultivó San Isidro, regándola con el sudor de su frente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad,
y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo diácono Ángel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos, muy en especial de las benditas almas del purgatorio, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, a la que en este mes honramos con el dulce nombre de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, su esposo San José, los apóstoles, San Isidro y Santa María de las Cabezas, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro y Santa María sepamos compartir el pan de cada día con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por la convivencia. Señor Jesús, que dijiste pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Y decimos, San Isidro, labrador. Algunos se les ha olvidado, pues se olvidaron cuando eran niños. Quedemos en paz. ¿Y saben por qué uno decía eso, no? Para poder salir y jugar. Porque acuérdense que todos nuestros juegos eran afuera. Eso de estar metido en un cuarto, eso era una locura. Uno jugaba con sus amiguitos afuera y como si estaba lloviendo no podía salir afuera, entonces uno hacía el corillo con ellos. San Isidro labrador, quite el agua y pon el sol, para que uno pudiera salir al sol y pudiera hacer. Esto es lo que era la vida. Ustedes se ríen de esto. Fíjense la visión que había. Los niños le pedían a San Isidro. Era una visión cristiana de la vida. El New Age es un mundo sin esa visión. Que la gente, New Age, digo, ¿y qué cosa es el New Age? La gente no sabía. El New Age era una era sin esa visión. Y la lograron. Aquí no hay vestigio de nada de esto ya. Nada. Y a nosotros nos toca por lo menos sostener lo poquito que queda. Porque al camino que vamos, ¿qué va a pasar con estos niños? Y no es culpa de ellos, pobrecitos. Fue la generación del 60. Tenía que ser un número 6. Tenía que ser un número 6. Número 6 es horrible. Por eso no me gusta ese número. Y tenía que ser los 60. Acabaron, vinieron y nadie se dio cuenta. No, que si pisan los, acabaron con nosotros. Bueno, el SIDA es producto de esos años. Y no ha salido, no hemos salido de ahí, al contrario. Mira España, todo eso viene de España y España hoy está en manos totalmente comunistas. Acuérdense que este señorito que está ahí ahora, que acaba, es un desastre, fue el primer ministro de España que ha juramentado sin Biblia y sin crucifijo.
Y la gente eso no lo ve, no lo ve. El primero, el primero, porque Zapatera, el primero, porque ella está unido a Podemos con el del Rabito, que ese no cree ni en la madre que lo parió. Y esas son la gente que están dirigiendo los destinos de España. Nos trajeron la fe y hoy es un país sin fe. La nueva era. Y nadie se da cuenta. Lean el libro Extranjeros en Tierra Extraña del arzobispo Chaput. Es un estudio, pero muy bien. Y eso es lo que... Y los niñitos de antes era Papá Dios. Eso hoy no es. Hoy es el Hombre Araña. O los Avengers. Y eso, fíjense qué cosas son ellos. Superhéroes. ¿Y quién era el superhéroe de un nene? Su papá y Papá Dios. Hoy ni Papá Dios ni papi. Entonces por eso los niños de hoy tienen que buscar superhéroes. Y todo esto hay que estudiarlo porque la gente vive así como en el mundo de la Lalandia. No, hermano, todo esto, detrás de todo esto hay alguien que está haciendo una labor, hay que aceptarlo. La labor del diablo en este momento es de una excelencia sin igual. Porque es que ha sido todo pensado y nos quitaron a Dios. Nos quitaron a Dios de la familia, del matrimonio, de todo. Y a Dios no. Entonces, claro, por eso estamos como... porque nos quitaron la alfombra debajo de los pies. Y los niñitos cuando queríamos jugar, a que le pensaban, Isidro, la veo, quítale la briga a un santo. No era al hombre araña, era un santo. Porque el mundo, por tradición, por folclore, por lo que usted le dé la gana, tenía sabor a Cristo. Pero dice, y por eso el Papa Juan Pablo II, bendito, hizo hasta en una encíclica nos hizo, hacia el año 2000. Y él lo decía, la preocupación del Papa por el año 2000, el nuevo siglo, era un siglo sin Dios. Así que, y esto es lo que vamos a tratar de ir el fin de semana a buscar la convivencia. Y este año síganme, seguir a Cristo, no seguir a más nadie. No seguir a nadie que no sea Cristo. Y eso va a costarnos mucho trabajo porque la gente ha seguido a muchos Baales. La Biblia, lo contrario a Jehová, ¿cuál es el Baal? Y se iban tras Baal, Acuérdense de Elías. Bueno, pues hoy hay un Baal. Baal es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y hay que devolverle al mundo lo que hace que el mundo funcione, que es Dios. Así que pidámosle hoy mucho que podamos integrar nuestra vida a los designios de Dios para ser hombres y mujeres de Dios. La oficina está abierta para los que se están registrando o mucha gente está registrando amistades. Qué bonito, qué bonito. Llegó el mensaje y quedemos en paz.